Dios te bendiga. En este día quiero hablarte parte de lo que fue mi vida sin el Señor. Es parte de mi testimonio de lo que Dios hizo en mí, de la misericordia que Él tuvo conmigo. Muchas veces traté de que mi vida cambiara, pero me encontraba con que había algo que impedía hacerlo. Lo intenté muchas veces. Tenía tal vez la buena intención de volver mi corazón a Dios, pero siempre había una fuerza mayor a mi decisión, que me hacía volver a quedar estancado donde había empezado. Eran muchos los pecados, pero muchos los que había cometido y me sentía sucio, me sentía impuro. Así que esta lucha en mí era constante, constante. Y no me sentía orgulloso por eso, pero llegué a sentirme muy frustrado porque el cambio que quería tener era muy difícil. Había una fuerza más fuerte que yo, una fuerza que estaba sobre mí, que me tenía esclavizado, que me impedía vivir en el propósito de Dios. Y todo esto se los cuento para mostrarles el poder que tiene el pecado en el ser humano. Por eso es necesario que alguien más fuerte que nuestro pecado venga y derrote esa fuerza, doblegue esa fuerza. Por eso es necesario que alguien venga y nos haga libres, porque el hombre por sí solo no puede. No puede. Siempre que lo intente va a quedar frustrado cuando quiere tener una vida que agrade a Dios. Así que necesitamos de alguien que sea más fuerte. Y por eso quiero leerles lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Título 2, versículo 14. Dice allí: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Y este versículo resume lo que Dios me concedió. Eso fue en enero del año 96. Y quiero que lo miremos a la luz de las escrituras. Y miremos ahí, ¿quién es el que da su vida por aquellos que están siendo esclavos de su pecado? Este versículo nos dice, Él dio su vida. Ese Él se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es el gran libertador de todos aquellos que éramos esclavos del pecado. ¿Y por qué la muerte de Jesús y no de otra persona? ¿Podía otra persona aparte de Jesús liberarnos de pecado? ¿Existiría alguna otra persona en la tierra que pudiera hacer eso? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque solo Jesús es más poderoso que el pecado. Solo Él. Inclusive eso tiene mucho que ver con que Él haya nacido de una virgen para que no heredara de sus padres, o hablando de la relación sexual, no heredara esa naturaleza inclinada al pecado. Así que Jesús es más poderoso que el pecado y Él es completamente santo y su vida en la tierra fue sin pecado y sin mancha. Imagínate la vida tan poderosa de Jesús que por más que estuvo en la tierra durante todos esos años, Él nunca cometió un solo pecado, nunca, nunca. Jesús no podía pecar y aunque fue tentado, nunca cayó, jamás. Y ese poder que Él tiene para vivir una vida sin pecado es el poder que fue necesario para libertarnos a nosotros de nuestra propia esclavitud. Jesús entregó a la muerte que nosotros merecíamos, llevando en su vida el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Recuerda esto, por su victoria nosotros vencemos, por su muerte nosotros recibimos vida, por su fuerza nuestra debilidad es vencida. ¿Y para qué entregó su vida? ¿Cuál era el propósito de que Él diera su vida? Mira lo que dice ahí mismo en Tito 2.14. Dice, en primer lugar, para liberarnos de toda clase de pecado. Así que Él vino con la misión de libertar a los que son cautivos por el pecado por medio de su poder.
Ahora el poder esclavizante del pecado ha sido quebrado, roto, destruido. Las fuertes cadenas que nos ataban han sido hechas trizas por el poder de aquel que se entregó a la muerte. Los que están unidos a Jesús por medio de la fe disfrutan de la libertad que Él ganó para los suyos. Número 2. La segunda razón por la cual le entregó su vida es para limpiarnos de pecado, para limpiarnos de pecado. Su sangre santa y sin mancha tiene poder para quitar el pecado, dándonos la oportunidad de presentarnos limpios ante su Padre. Así que no solo nos libera, sino que nos limpia de todas aquellas cosas que hicimos en el pasado. Todos los que eran esclavos del pecado, seguro tenemos un pasado lleno de manchas, un pasado lleno de pecado en nuestras almas, pero la sangre pura y sin mancha de Jesús nos limpia. Ya no queda nada de ese pasado que nos pueda separar de Dios. Todo ha sido lavado por su sangre preciosa. Y número 3, la tercera razón por la cual Él dio su vida, es para hacernos su pueblo. Dice este versículo, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Dios es tan bueno que ahora nos hace miembros de su pueblo. Somos un pueblo que tiene un majestuoso rey lleno de gracia que nos cuida y nos gobierna. Somos un pueblo que tiene dueño. ¿Y cuál debe ser el compromiso de todos aquellos a quienes Jesús liberó? La respuesta está al final de este versículo. Dice, para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Así que el compromiso que adquirimos cuando Jesús interviene en nuestra vida es que vivimos para hacer el bien. El resultado de este maravilloso rescate le permite al hombre vivir para hacer el bien. Acuérdate de esto, no es una práctica momentánea ni superficial. Es una de las cosas que más deben apasionar a los que Jesús libera. Hoy te invito a que acudas a Jesús. Solo Él tiene el poder para darte verdadera libertad. Dios te bendiga.